Cuestionario de administrativo, parte 2. ¿Qué es competencia administrativa? Es la cantidad de poderes, facultades, funciones que la ley le otorga a los órganos administrativos para que puedan actuar. ¿Cuáles son las características de la jerarquía administrativa? Relación entre órganos de un mismo ente administrativo. El poder jerárquico se da cuando hay centralización, desconcentración o delegación. El control se da cuando hay descentralización. La relación jerárquica se da entre un superior de grado en la línea de competencia y un órgano inferior. La jerarquía es un poder que se da de manera total y constante. El poder jerárquico abarca la totalidad del órgano inferior. En la relación jerárquica existe la posibilidad de recurrir la actuación del inferior jerárquico. Como institución jurídico-política tiene su función y dominio natural en el derecho público y especialmente en el derecho administrativo. En sentido formal es la que se gradúa por el escalafón administrativo. En sentido sustancial, la que se funda en los atributos propios del funcionario. Presupone dos modos de ejercicio: el poder jerárquico de ordenar actos del inferior y el derecho disciplinario. ¿Qué potestades origina la jerarquía administrativa? Poder de revocación, facultad del órgano superior de revocar las actuaciones del órgano inferior de oficio o a petición de parte. Poder de revisión o inspección, facultad inherente del órgano superior de revisar e inspeccionar la actuación del órgano inferior de oficio o a petición de parte por sí o por delegación en otro órgano especializado. Poder de mando, facultad del órgano superior de dictar órdenes. Son las adoptadas por el superior y dirigidas a resolver un caso concreto. Circulares, son órdenes dirigidas a varios órganos subordinados simultáneamente y sobre la cuestión concreta. E instrucciones, son normas para el funcionamiento y reorganización de uno o varios servicios. El inferior debe estudiar las órdenes formalmente, formalidades y materialmente si es legal. Poder disciplinario, facultad del órgano administrativo de corregir a los subordinados cuando haya cometido faltas. Poder de avocación y delegación, facultad del superior jerárquico de atraer la competencia del subordinado y trasladar su competencia al mismo. ¿Cuáles son las clases de jerarquía administrativa? Común, se da entre los órganos cuyas atribuciones comprenden la generalidad de los servicios. Territorial, se da entre órganos que ejercen funciones dentro de determinadas circunscripciones territoriales. Especial, se refiere a órganos que cumplen determinados servicios, ejemplo militar o diplomático. Burocrática, se refiere a los órganos unipersonales. Colegiada, se refiere a los órganos pluripersonales que ejercen funciones deliberativas o consultivas. ¿Cuál es la definición de jerarquía administrativa? Es la relación de subordinación que existe entre órganos de una misma competencia administrativa. ¿Qué es la línea y el grado? Se denomina línea a la sucesión vertical del más alto al más bajo que existe entre órganos administrativos jerarquizados. La situación de cada órgano en esa línea se denomina grado. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene el órgano superior sobre los órganos subordinados? Dirigir e impulsar la acción del inferior, dictar normas de carácter interno, circulares o instrucciones, nombrar los titulares de órganos inferiores, delegar asuntos de su competencia a órganos inferiores, resolver las cuestiones de competencia, imponer sanciones administrativas a los inferiores. ¿Qué es la centralización o concentración administrativa? Consiste en ordenar a los órganos de la administración estatal bajo un orden jerárquico rígido. La decisión y la dirección le corresponden al órgano supremo de gobierno, colocado en el primer grado o cúspide de la escala jerárquica, presidente. Los otros órganos administrativos se encuentran subordinados y cumplen órdenes que siempre emanan del superior, ejecutándolas sin poder deliberar o cuestionarlas sin tener mayor ámbito de decisión, sobre todo en materia política o de gobierno. ¿Cuáles son las características de la centralización? Existe un supremo jerárquico que es el más alto grado dentro de la pirámide de la escala, por ejemplo el presidente. Existe relación de subordinación de los órganos administrativos que pertenecen a la jerarquía administrativa. Al existir jerarquía se manifiestan los poderes de mando de la misma, de mando, disciplinario, de avocación, etc. Los órganos administrativos inferiores ejecutan las órdenes sin mayor poder de decisión de carácter político. ¿Cuáles son los elementos de la centralización? Unidad de mando. Inicia con el presidente y termina con el último de los empleados del organismo ejecutivo. Por ejemplo, la jerarquía se establece con las relaciones de subordinación que existen dentro de los órganos de la administración. Es su base principal. El control que ejerce el superior, el que es una de las potestades de la jerarquía. La facultad de decidir la competencia de los órganos infraordenados. ¿Qué es la aplicación del principio de jerarquía? Implica que dentro de los órganos administrativos centralizados se basa fundamentalmente en la jerarquía administrativa, en donde los órganos administrativos van a depender del órgano central de la misma y se ramifica hacia abajo. El poder de mando se encuentra también centralizado en la misma forma que se encuentran los órganos administrativos. ¿Cuáles son las ventajas de la centralización? El órgano supremo asegura el control político. Las actuaciones de los subordinados son controladas si hay moralidad administrativa. Los procedimientos administrativos son uniformes. Se logra prestar los servicios públicos en forma económica. El control y fiscalización sobre la actividad administrativa es más efectivo. Las políticas administrativas son uniformes. ¿Cuáles son las desventajas de la centralización? Hay centralismo burocrático y las oficinas administrativas se ubican en su mayoría en la capital. La administración se torna ineficiente en los territorios alejados de la capital. Las peticiones de los particulares deben seguir un largo
largo trámite hasta llegar al centro de decisión. En los países con territorios extensos este sistema resulta inconveniente por la falta de atención adecuada y porque se politiza excesivamente la administración. ¿Cuáles son los procedimientos para establecer la centralización? Se concentra el poder de decisión y de coacción en un órgano y se obliga legalmente a los demás a obedecerlo. Se otorga al órgano supremo la facultad absoluta para nombrar y destituir a todo el personal de la administración. Se concentra en el órgano supremo, además de la decisión política, la decisión técnica y toda la información sobre las actividades del gobierno y de la administración pública. ¿Cuál es la aplicación de la centralización en Guatemala? El sistema de organización administrativa en Guatemala es eminentemente concentrado o centralizado, con tendencias a la descentralización. ¿Cuáles son las características de la desconcentración? El sistema principal de organización sigue siendo la centralización. Se otorga a los órganos administrativos inferiores la competencia de tomar decisiones técnicas que le permitan prestar el servicio público encomendado. Los órganos desconcentrados se especializan en la prestación de servicios públicos específicos. El órgano supremo controla a los órganos desconcentrados por medio de lineamientos políticos, asignación del presupuesto y patrimonio. El superior mantiene la potestad de nombrar al personal directivo y técnico del órgano desconcentrado y los contratos que celebra deben ser aprobados para adquirir validez jurídica. ¿Cuáles son las ventajas de la desconcentración? La acción administrativa es más rápida y flexible. La acción administrativa se acerca a los particulares, aumenta el espíritu de responsabilidad, facilita las actividades de la administración en todo el territorio. Se conserva la unidad del poder público, el servicio público mejora y es más económico. ¿Cuáles son las desventajas de la desconcentración? Los funcionarios principales de los órganos desconcentrados tienden a prestar el servicio y a resolver con favoritismo político. Se aumenta la burocracia y de consiguiente el gasto público. El servicio es ineficiente por incapacidad técnica. Se utilizan recursos del Estado para satisfacer los fines de partidos políticos antes que los propios del Estado. ¿Cuáles son los procedimientos para establecer la desconcentración? Por normas emanadas de legisladores, es decir, por medio de leyes formales ordinarias, por disposiciones dictadas por el órgano ejecutivo en mérito de una expresa delegación que le haya hecho el legislador, por medio de normas administrativas pura y simplemente. ¿Cuál es su aplicación en Guatemala? Como ya se expresó, la organización administrativa en Guatemala es eminentemente centralizada, con tendencia a la descentralización, pero algunas de sus entidades son desconcentradas, creadas por acuerdo gubernativo, tales como INDECA, INGUAT, INDE, Empresas Portuarias, etc. ¿Cuál es la definición de desconcentración? Es un sistema o forma de organización de la administración estatal que consiste en crear órganos con servicios públicos sin que desaparezca su relación de dependencia jerárquica con el órgano supremo. Son dirigidas y operadas por personal técnico que proyecta su actividad a todo el territorio del Estado con base en los lineamientos generales, patrimonio y presupuesto que les son asignados por ese órgano superior y de conformidad con el decreto del Congreso de la República o el acuerdo gubernativo que les da origen. ¿Cuáles son las características de la descentralización? Se transfiere el poder de decisión o competencia del poder central a una nueva persona jurídica de derecho público. La nueva persona jurídica forma parte de la estructura estatal, pues lo que se le otorga es independencia funcional para que pueda gobernar en cuanto a la forma y modo de prestar el servicio público y cumplir con sus fines legales. La entidad descentralizada debe gozar de relativa independencia política para integrar sus órganos principales por medio de la participación de las personas que la conforman según la ley. Gozan de patrimonio propio y pueden manejar su presupuesto. Sin embargo, esta independencia financiera también es relativa, pues deben hacerlo conforme su ley orgánica y las otras leyes relativas a este, controlados por la Contraloría General de Cuentas. Tienen independencia estatutaria y reglamentaria y pueden emitir sus propias normas legales sin violar las leyes. Transferencia de poderes de decisión, resolución, proposición e información. Creación de una persona jurídica pública distinta del Estado. Existencia de una tutela sobre dichos entes descentralizados por parte de la administración central. ¿Cuáles son las ventajas de la descentralización administrativa? Se descongestiona la administración central. Los particulares se benefician porque reciben un servicio más eficiente, técnico y generalizado en todo el territorio. El servicio se moderniza y sin llegar a lucro se torna autofinanciable. El patrimonio se utiliza con criterio económico y se racionalizan los beneficios entre toda la población y las utilidades se reinvierten para mejorar o ampliar el servicio. Se erradica el empirismo. Se aleja el espectro de la influencia político-partidista. Los usuarios y los pobladores son quienes eligen a las autoridades de esas entidades. Los particulares también tienen la oportunidad de organizarse para prestar el servicio. Los particulares también pueden satisfacer sus necesidades mediante autogestión. ¿Cuáles son las desventajas de la descentralización? Se crea un desorden de la administración pública, un crecimiento exagerado de la burocracia, existe una manipulación política en estas entidades y se otorgan puestos a políticos sin ninguna preparación técnica. Los resultados de la actividad de estas entidades no satisfacen a plenitud las necesidades. Se generan pérdidas y estas deben ser absorbidas por el Estado al no cumplirse los objetivos planeados al crear estas entidades. No existe una planificación adecuada de la labor que deben desarrollar estas instituciones, por lo que los resultados no son los deseados. ¿Cómo se puede establecer el control que ejerce la administración centralizada sobre las entidades descentralizadas? En la transferencia de fondos del presupuesto general del Estado a la entidad por medio de asignaciones mensuales. Intervención permanente de
la Contraloría de Cuentas en el manejo de fondos públicos, emisión y reforma de su ley orgánica por el Congreso, aprobación en el Ejecutivo y en el Legislativo de las tasas, arbitrios y demás contribuciones, así como de sus reglamentos. Facultad de intervenir las entidades por mala administración. En el orden judicial, estas entidades pueden ser objeto de control común, civil y penal, privativo, contencioso administrativo, económico coactivo, etc. ¿Qué clases de descentralización administrativa existen? Descentralización territorial, descentralización por servicio o institucional, descentralización por colaboración. ¿En qué consiste la descentralización territorial o por región? La entidad descentralizada tiene la facultad legal de prestar la mayor cantidad de servicios públicos a una población. Para el efecto se le otorga el poder legal para decidir manejar su patrimonio y presupuesto, emitir sus reglamentos, elegir sus autoridades y trazar sus políticas. ¿En qué consiste la descentralización de servicio o institucional? En este tipo de órgano descentralizado no importa la satisfacción de una necesidad pública local, sino una función específica eminentemente de carácter técnico, lógicamente con independencia del organismo central, la cual se encuentra dotada de competencias exclusivas, recursos propios y especiales y dotada de personalidad jurídica propia, por ejemplo, el ICS, la Confederación Deportiva Autónoma, el INDE y la USAC. ¿En qué consiste la descentralización por colaboración? Se refiere a algunas instituciones que no forman parte de la administración pública, no guardan ningún tipo de relación jerárquica ni de dependencia con la administración, únicamente son órganos que colaboran con los servicios públicos a que tiene obligación el Estado. Son instituciones no lucrativas, Fundación Pediátrica Guatemalteca, por ejemplo, ANINI, Liga Nacional contra el Cáncer, etc. ¿En qué consiste la autonomía y la autarquía? Los entes autónomos son aquellos que tienen su propia ley y se rigen por ella. Están facultados para actuar en forma independiente y además para darse sus propias instituciones que le regirán y, lo más importante, el autofinanciamiento sin recurrir al presupuesto general del Estado. Además deben contar con sus propios recursos, un patrimonio propio, independencia total del organismo centralizado y sin ningún tipo de control, pues no manejan fondos públicos sino privativos. Hablar de autarquía es lo mismo que hablar de descentralización, aunque la autarquía es desechada por la mayoría de autores. Como consecuencia, en Guatemala no existen entidades autónomas, entendiendo esta en su concepto real. Con respecto al análisis de la clasificación constitucional de las entidades descentralizadas y autónomas, leer el artículo 134 de la Constitución Política. ¿Cuáles son las entidades descentralizadas y autónomas reguladas en la legislación guatemalteca? Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, artículo 100. Universidad de San Carlos de Guatemala, artículo 82, autónoma. El municipio, artículo 253, autónoma. Las regiones y los consejos de desarrollo urbano y rural, todos regulados en la Constitución Política. ¿Cuáles son las características del servicio civil? De conformidad con la teoría bilateral, tiene por su parte un acto administrativo de nombramiento o investidura. Concurre la voluntad del Estado, que decide el nombramiento, y la voluntad del particular, que acepta el cargo. La relación funcional genera efectos jurídicos entre el Estado y el particular nombrado, derechos y obligaciones. Todos los derechos y obligaciones se encuadran previamente establecidos en la ley y en la finalidad del bien común a través del servicio público. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la relación funcional o servicio civil? Tiene por una parte un acto administrativo de nombramiento o de investidura, en donde concurre la voluntad del Estado, que decide el nombramiento, y la del particular, que acepta el cargo, generando efectos jurídicos entre ambos de conformidad con los derechos y obligaciones previamente establecidos en la ley y el propósito de servicio a la colectividad. ¿Cuál es la definición de la relación funcional? Es el vínculo jurídico laboral que une al Estado con los particulares que pasan a formar parte del servicio civil desde el momento que inician en el ejercicio del cargo hasta la entrega del mismo. ¿Cuáles son los sistemas de ingreso al servicio civil? Ingreso libre. Esto significa que cualquier ciudadano puede ingresar al servicio civil. Ingreso por selección. Sistema por el cual se ingresa al servicio civil a través de un examen de oposición. Ingreso mixto. Todos los ciudadanos tienen el derecho de ingresar al servicio civil siempre y cuando demuestren sus capacidades para el ejercicio del cargo mediante el examen. Ver artículo 113 de la Constitución Política. ¿Cuáles son los sistemas para la designación de funcionarios? Ingreso por elección. Ejemplo, presidente, vicepresidente, alcaldes. Ingreso por nombramiento. Se da cuando el superior jerárquico del órgano administrativo tiene la facultad de nombrar a sus subordinados, y en este caso existen varias modalidades. Nombramiento discrecional. Cuando el superior puede hacer el nombramiento observando más que los requisitos que deben cumplir. Nombramiento condicionado. Normalmente quedan a condición a una persona entre varios candidatos. Nombramiento reservado. Toma en cuenta la carrera administrativa y el sometimiento obligatorio al examen de oposición. Ingreso por contrato. Este se verifica normalmente para las consultorías, generalmente profesionales y técnicos. ¿Cuáles son las clases de funcionarios públicos? Funcionarios públicos superiores son los encargados de gobernar y tomar decisiones de carácter político, y además son los superiores jerárquicos de la administración. Funcionarios públicos intermedios son los que coordinan y controlan la ejecución de los planes, programas y proyectos de la administración pública. Funcionarios públicos menores, llamados trabajadores o empleados del Estado, burócratas y hasta servidores, son los ejecutores de la actividad administrativa. ¿Qué es la carrera administrativa? Es el derecho que tienen los funcionarios públicos de pasar a desempeñar un puesto de grado o clase superior por capacidad, conocimiento y experiencia dentro de la función administrativa. Artículo 57 de la Ley del Servicio Civil. ¿Cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos? Ejercer las competencias que por mando legal deban ejecutar, atribuidas al órgano administrativo. Respeto y obediencia al superior jerárquico y a la ley. Ejercitar personalmente la competencia, pues
esta es improrrogable salvo los casos de avocación y delegación.